me presento un poquito para que veáis cuál es la trayectoria y a partir de ahí a lo mejor esto os ayuda también a comprender cuáles son mis puntos de vista o mis perspectivas sobre la evolución de la legislación audiovisual, esa perspectiva de legislación general audiovisual y el fenómeno convergente, ¿no? Yo en el año 95 coordinaba el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, bueno, desde el año 89 hasta el año 97 estuve de coordinador y entre otras iniciativas se promovió precisamente la creación del Consejo Audiovisual. La primera iniciativa fue la de creación del Consejo de la Comunicación. No teníamos conciencia en aquel momento del fenómeno convergente, para que no nos vamos a engañar, no sabíamos ni que existía la tecnología digital aplicada a los medios de comunicación, a la radio y la televisión, pero sí que teníamos una perspectiva convergente, algunos, sobre el conjunto de los medios, la configuración de los grupos de comunicación, las sinergias, ¿no? Y los intereses comunes cruzados que se dan entre ellos, y sí que teníamos esa visión de conjunto, ¿no? Es cierto que en aquellos años, a principios de los 90, se promovió un libro verde sobre la transparencia y la pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación, un libro verde a nivel comunitario, que propició este debate en algunos sectores de la sociedad europea, en concreto en España, y aquello provocó la presentación de esta primera iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, una iniciativa de grupo parlamentario, no de gobierno, planteando la creación de este organismo pseudo-convergente, aunque hoy lo podríamos calificar de tal y con una perspectiva global respecto del conjunto del sector de medios. Pero desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, varias proposiciones de ley, incluso algunas de ellas votadas, incorporadas a ponencia conjunta en el Parlamento, iniciativa parlamentaria que queda decaída y que muere por disolución de las cámaras, por convocatoria de elecciones, y así, año tras año, legislatura tras legislatura, hemos llegado a la situación actual en la que seguimos hablando de la nueva Ley General Audiovisual, bueno, pues que todavía no es nueva porque ni siquiera ha nacido, ¿no? O sea, si acaso es un nasciturus, estamos en periodo de embarazo, pero desde luego no ha nacido. No tenemos Ley General Audiovisual al día de hoy, y desde mi punto de vista, y me empiezo, ¿no?, por algunas de las conclusiones, y luego tendréis oportunidad de hablar, espero, ¿no?, con el diputado Óscar López, del Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, y al día de hoy nos encontramos, en cambio, en lo que es la antítesis de la deseable Ley General Audiovisual de la que tanto vamos a hablar, de la que tanto hemos hablado y que es el eje o el centro de este seminario. Hoy no solo no tenemos Ley General Audiovisual, sino que lo que nos encontramos en estas semanas precisamente es en el mantenimiento, la continuidad y la profundización en una política que algunos calificamos de parcheo del ámbito jurídico y del sistema de medios, a través de la aplicación, ¿no?, y el desarrollo de normas, en este caso con rango de ley, que vienen a intentar resolver, o al menos esa es su justificación, a intentar resolver, o en algunos casos incluso a lo mejor empeorar, o a lo peor a empeorar, situaciones muy concretas del entorno general del sector audiovisual. Y así, al día de hoy, tenemos por un lado el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que curiosamente no trata nada de telecomunicaciones, o sea, habla de fusiones de televisiones, habla de extensión de coberturas de televisión digital terrestre a través de satélite y creaba una oficina de usuarios de la energía, ¿no?, y que, bueno, precisamente ayer se discutieron las enmiendas en la Comisión de Industria en el Congreso. Sabéis que es un Real Decreto Ley que impulsó el Gobierno de forma urgente. El Parlamento convalidó el Real Decreto Ley, por lo tanto está en vigor, al día de hoy está en vigor, pero a la vez el Parlamento decidió su tramitación como proyecto de ley, lo cual ha permitido que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas. Ayer acabó el proceso de debate de este Real Decreto Ley en el Congreso, pasa directamente ya al Senado y por lo tanto en aproximadamente un mes y medio, esta ley ya estará como tal en el Boletín Oficial del Estado con las modificaciones que haya introducido el Parlamento. Pero por otro lado, también en esta política de parcheo, si me permitís de nuevo el término, el Gobierno también ha anunciado una ley de financiación de la radio y la televisión de titularidad estatal, de la Corporación Radio y Televisión Española. Un anteproyecto de ley respecto del cual solo os voy a poder hablar
sobre los aspectos que son públicos y que se han conocido a través de los medios de comunicación, entre otras cosas porque como consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se nos ha remitido para ser informado este anteproyecto, pero el texto, en tanto en cuanto nos lo remite el Gobierno para hacer informe para el Gobierno, en lo que a mí respecta, su contenido es confidencial. Otra cosa es aspectos que se conozcan públicamente porque desde otros ámbitos o desde el propio Gobierno se han difundido, ¿no? Con lo cual ahí os pido ya disculpas, pero mi obligación en estos términos es mantener la confidencialidad sobre un texto que se nos ha remitido a la CNT para su informe previo y preceptivo antes de que se apruebe el proyecto de ley y que se remita al Parlamento, ¿no? Y es un texto que incide directamente en un ámbito muy concreto de la radiotelevisión pública de titularidad estatal, de la Radiotelevisión Española, que es su financiación, y lo que me imagino que todos habréis visto y leído y oído, que se plantea la supresión absoluta de la financiación de Radiotelevisión Española por la vía publicitaria. O sea, se cierra la puerta de los ingresos comerciales por publicidad en Radiotelevisión Española. Pero bueno, luego hablaremos de esto, si os parece. Yo hoy lo que sí que me gustaría, y de hecho la presentación os la voy a dejar, con lo cual me imagino que podréis trabajar y manejarla, yo voy a intentar daros una visión en esta horita escasa, y yo luego es que no es que me vaya a un compromiso de tipo laboral, es que me voy a una boda, no la mía, sino de un amigo, un amigo y una amiga, que han tenido la ocurrencia, después de 10 años de vivir juntos y tener 2 hijos, de casarse. Bueno, pues me tengo que ir para San Sebastián de los Reyes, ¿no? Para llegar a una boda a la 1. Pero bueno, en esta horita que compartimos, lo que sí que quiero es daros una visión de cuál ha sido la evolución legislativa del sector audiovisual en España, la situación en la que nos encontramos, y a partir de ahí pues generaros algunos interrogantes que a lo mejor luego os pueden... Porque yo creo que lo importante es generar preguntas, ¿no? El problema está... yo creo que lo sencillo luego son las respuestas, y a lo mejor incluso el diputado Óscar López o el resto de los ponentes os pueden resolver algunas de las cuestiones que a mí al menos me plantean algunos interrogantes, y que en el entorno universitario, ¿no? Y la libertad de cátedra pues no se los puede plantear con más libertad, ¿no? Bien, yo en esta perspectiva de convergencia y legislación general, en este ámbito de los antecedentes, ¿qué hay? ¿Qué tal? En este ámbito de los antecedentes, un recorrido muy rápido, ¿no? La historia de la televisión es una historia corta, tenemos 55 años aproximadamente de existencia de la televisión en España. Hace unos 55 años comienzan las emisiones, 54 años, las emisiones de televisión española, y durante todo este periodo de tiempo nos encontramos con dos, o si me lo permitís, tres grandes fases. Por un lado, en un primer momento, lo que podemos denominar la televisión de régimen, en un segundo momento la televisión de gobierno, una televisión gubernamentalizada, y una última fase que sería la actual, que es la que se genera a partir de la Ley 17/2006, que es una televisión ya con una dirección elegida por el Parlamento y en principio en un proceso de desgubernamentalización y de reforzamiento de su independencia respecto del poder gubernamental de turno. En el primer periodo, desde la creación de Televisión Española hasta el periodo de la transición, la muerte de Franco, el periodo de la dictadura, nos encontramos con una televisión de régimen, una televisión única, no teníamos la posibilidad de acceder a alternativas en el dial, en el sintonizador de nuestra televisión, y es una televisión concebida no tanto como un ámbito de información, de debate, sino lógicamente en ese contexto de dictadura es una televisión que se concibe desde un principio como un elemento, como un soporte de propaganda para el propio régimen. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, en el que tras la Segunda Guerra Mundial no solo se impulsan los sistemas públicos radiotelevisivos, con presencia plural de las distintas fuerzas políticas, sociales, que se encuentran presentes en cada uno de estos países, y por lo tanto una dimensión relativamente abierta y una concepción abierta del sistema radiotelevisivo en los países democráticos, tras la Segunda Guerra Mundial, insisto. También en el resto de Europa ya
a partir de los años 70 comienzan a darse pasos, y ya sobre todo en este último periodo, desde los 70 hasta final del siglo pasado, de aparición de ofertas de televisión privada y por lo tanto un entorno de pluralidad. En un principio solo en la radiotelevisión pública y luego ampliándose a otros sistemas televisivos explotados o gestionados por empresas privadas. En cambio en España tenemos esta televisión de régimen y que por otro lado se ve acompasada por un sistema de radio pública, Radio Nacional de España, en el que nos encontramos con este mismo control gubernamental, ¿no?, del Estado respecto de sus contenidos, y además con una circunstancia que desde mi punto de vista es relevante y que a pesar de la apariencia de que en el caso de la radio sí que pudiera advertirse o verse sobre el papel que nos encontrábamos ante una situación de cierta pluralidad en el sistema radiofónico español, entre otras cosas porque desde antes de la Guerra Civil ya teníamos presencia de distintas emisoras de radio de titularidad privada en el conjunto de la geografía española. Esta situación se mantiene tras la guerra, pero se da una circunstancia que es relevante, que me imagino que muchos de vosotros ya conocéis, y es que a pesar de esta situación de aparente pluralidad, al menos desde la perspectiva societaria en emisoras de radio, en el ámbito informativo y lo que se concretaba en los espacios de información, el régimen sí que mantenía una situación de control férreo sobre el conjunto de los informativos, hasta el punto de que todas las emisoras de radio privadas que coexistían con Radio Nacional, en el momento de la emisión de los boletines de noticias, tenían que desconectar y conectarse en cadena a los partes, a lo que conocíamos como el parte. Me imagino que es una tecnología que en algunas de vuestras casas se seguirá utilizando. Cuando se daba el parte tenían que conectarse en cadena con las emisiones de Radio Nacional de España. Lo del parte, a mí siempre me gusta reseñarlo, ¿no?, porque yo creo que es muy indicativo de cuál era la filosofía y la visión del mundo que se tenía en el régimen franquista, ¿no? ¿Por qué se llamaba el parte? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? El parte de guerra. No hay que olvidar que Radio Nacional de España nace en Burgos, por el gobierno militar de Franco en plena guerra civil, en un entorno, bueno, pues de golpe de Estado, donde los militares se hacen con el control, crean un elemento de propaganda radiofónica, que era un ámbito de propaganda en situación de guerra que se consideraba óptimo en aquel periodo, como también se reveló luego en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, por los sistemas de radio, tanto por parte de los aliados como por parte de los alemanes o los japoneses, etc. Y los informativos de Radio Nacional eran los partes de guerra, inicialmente. Avanzan las tropas, la victoria, se ha conseguido no sé qué, en esta batalla, el frente se estabiliza. Eran los partes de guerra y de ahí viene la terminología de niño cállate que vamos a conectar, vamos a escuchar el parte. O sea, lo cual desde mi punto de vista es curioso. Y esta situación se mantiene hasta el periodo de transición y la aprobación de la Constitución española. Ya con la aprobación de la Constitución española, también en este periodo aparece la segunda cadena en Radio Televisión Española, en Televisión Española, la 2, y en el año 1980 nos encontramos con un hito tras la aprobación de la Constitución, que es el hecho relevante, es el hito a tener en cuenta. Ya en el año 80 se aprueba una ley que hasta la fecha, y que al menos hoy parcialmente en algunos de sus aspectos sigue vigente, sobre todo en lo que afecta a las radiotelevisiones autonómicas como a las televisiones privadas, que es el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980. Aquí se sientan las bases con rango de ley, no como ley orgánica, no es desarrollo del artículo 20 de la Constitución, no es una ley que desarrolle los derechos y libertades de comunicación pública que nos encontramos en nuestra Constitución, en su artículo 20, sino que el Estatuto de la Radio y la Televisión, como ley ordinaria, lo que viene es, buenos días, lo que viene es a legislar, a generar el marco legal que da soporte a un medio de transmisión y difusión de esos contenidos que sí que efectivamente se encuentran protegidos constitucionalmente, como es el ejercicio o el derecho, ¿no?, a la libertad de expresión, la comunicación pública, etc. Y luego el correlato por parte de los telespectadores, radioyentes, por parte de los ciudadanos, que es el derecho a recibir información veraz, contrastada, separada de la opinión, etcétera, etcétera. Pues bien, en el año 1980 se aprueba el Estatuto,
Un momento complejo políticamente en España, un momento difícil de alguna manera, son los años del consenso, está gobernando Adolfo Suárez, es un año antes, no nos olvidemos, del golpe de Estado del 23 de febrero, este es el escenario, y una ley, la ley del 80, el Estatuto de la Radio y la Televisión, que se aprueba por la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios, lo cual también explica en gran medida la estabilidad de esta ley y su mantenimiento de esta ley hasta estas fechas, de forma parcial y bueno, de forma prácticamente íntegra hasta el año 2006. Por lo tanto, una ley con una duración, con una vida de 26 años, algo no habitual en nuestro sistema. Bien, esta ley, en el año 80, con un gobierno de la Unión de Centro Democrático, lo que viene es a regular dos aspectos claves. Por un lado, el sistema radiotelevisivo público, gestionado por el ente público Radio Televisión Española, pero por otro lado, en su título primero, viene a diseñar el marco general de la radio y la televisión en España, tanto para el ámbito de la radio privada como para posibles desarrollos de otros sistemas televisivos en nuestro país, aparte de la radiotelevisión pública estatal con cobertura estatal. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 1980, cuando se aprueba esta ley, se tenía una visión similar o se tenía una visión que iba pareja a lo que el modelo BBC se podía entender. Un sistema único, homogéneo, de prestación del servicio público radiotelevisivo, que puede prestarse con cobertura estatal, con cobertura regional o incluso con cobertura local. Y así, en una de las disposiciones adicionales del Estatuto del 80, una disposición adicional que tradicionalmente ha pasado inadvertida, incluso se preveía la posibilidad de que Televisión Española, crease las cadenas, que luego hemos conocido como cadenas autonómicas, como señales regionalizadas de Televisión Española. Un modelo que desde luego no prosperó. Es a partir del año 82, ya con la victoria del Partido Socialista, ¿no?, después del golpe de Estado, el periodo de gobierno de Calvo Sotelo, es a partir del año 82 cuando comienzan a aprobarse los estatutos de autonomía en nuestro país, donde se abre una nueva perspectiva de cómo pluralizar el sistema radiotelevisivo público, que da lugar en el año 83 a la aprobación de la ley de terceros canales porque ya teníamos la 1 y la 2 de Televisión Española, y se aprueba la ley de terceros canales de tal manera que se abre la posibilidad a que todas aquellas comunidades autónomas que por ley de sus comunidades autónomas creasen un ente, una entidad pública, una empresa pública para la gestión de la radio y televisión, el que pudieran disponer de un canal y pudieran explotar en gestión directa, pero por concesión del Estado, una figura alambicada, pudieran gestionar directamente el servicio público radiotelevisivo que se había instaurado con el Estatuto del 80. Pues bien, este diseño que se hace en el año 83 para todas las comunidades autónomas venía también provocado por una situación compleja que se había dado con la aprobación de una ley orgánica por la cual a una comunidad autónoma se le reconocía la posibilidad de crear canales de televisión y con rango de ley orgánica, que fue en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, que en su Estatuto de Autonomía introdujeron esta competencia reconocida para la Comunidad Autónoma Vasca de crear televisiones, y que es lo que da soporte a la creación de Euskal Irratia Telebista, ¿no?, de la radiotelevisión vasca, y provoca un efecto dominó que fuerza de alguna manera a la tramitación y aprobación de la que luego fue la ley del 83 de terceros canales. Esto es importante porque en el caso del País Vasco sí que nos encontramos con un sistema en el cual disponen de una radiotelevisión, y en concreto de una televisión que arranca con dos canales, bueno, con un canal inicialmente en vasco, luego también en castellano, y con dos canales que son legales y que se encuentran amparados legalmente desde un principio, y que luego en el resto de las comunidades autónomas se adjudican y se planifican un canal para cada una de aquellas que tomaron la decisión por ley autonómica de crear sus propios canales de televisión, en el caso inicialmente de Cataluña, de Galicia, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, pero que en algunos casos
y esto es una situación paradójica en nuestro país, algunas comunidades autónomas ilegalmente y sin tener previamente planificado un canal de televisión y por tanto, si no estaba planificado, difícilmente podía estar adjudicado para su gestión, crearon ilegalmente segundos canales de televisión en estas comunidades autónomas. Y así nos encontramos un escenario en el que, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, sí tenemos dos canales que tienen cobertura legal, porque tenían la competencia para ello, y llegan al acuerdo con la Administración General del Estado para la planificación de los canales de Euskal Telebista 1 y 2, en castellano y en euskera, pero en otras comunidades autónomas nos encontramos con una situación de legalidad de un primer canal generalista y la ilegalidad de un segundo canal. Situación que se terminó viendo legalizada en el último gobierno de Aznar y que abrió la posibilidad en estas comunidades autónomas de poner al día, desde una perspectiva legal, la existencia de estos segundos canales que previamente habían quedado ilegales. Y hasta este momento lo que nos encontramos es un escenario de incremento de la pluralidad, de la oferta de radio y televisión, en este caso de televisión, pero hasta ahora en un entorno de empresas públicas que gestionan el servicio público esencial de titularidad del Estado que se acuñó con el Estatuto del 80. Pero en aquellos momentos, yo me acuerdo, yo estaba en el colegio, no sé por qué tengo una escena saliendo del colegio, y en los años 86, 87, en la sociedad española se generó un debate fortísimo sobre la mala calidad y el desastre que era Televisión Española. Hasta el punto de que, bueno, que teníamos la peor televisión del mundo, los peores programas, eran los años de Félix Rodríguez de la Fuente, del 1, 2, 3, bueno, programas que ahora, bueno, pues se ven como, pues a lo mejor de cierta calidad, o al menos esa percepción se tiene por parte de algunos, y un debate que se generó sobre todo alrededor o desde los medios de comunicación, sobre todo medios escritos y algunas emisoras de radio, desde algunos grupos de comunicación. Objetivo: crear una dinámica social, ¿no?, de tensión y descrédito de la radiotelevisión pública, que terminó provocando la necesidad de que en España se abriera el sistema radiotelevisivo también al sector privado, y que este servicio público esencial, titularidad del Estado, se pudiese también prestar de forma indirecta por empresas privadas. Y esto es lo que terminó dando lugar a la ley del 88, conocida como Ley de Televisión Privada. Desde mi punto de vista, mal titulada Ley de Televisión Privada, porque quizá el nombre correcto hubiera sido Ley de Gestión Indirecta del Servicio Público Radiotelevisivo por parte de empresas privadas, que es el estatus real de la prestación mediante concesión administrativa que hasta la fecha se encuentra vigente para estas emisoras. Esta ley se aprueba en el año 88, se abre el proceso de concurso, de licitación para la adjudicación de hasta 3 canales, tal como establecía como límite la ley del 88, y a partir de ahí, en el año 2000, se adjudican a través de concurso las concesiones administrativas a Antena 3, a Tele5, Gestevisión y a Sogecable, lo que luego fue Canal Plus. Y aquí nos encontramos con una situación que fue compleja y muy discutida, muy polémica desde el principio, que fue el hecho de que Canal Plus, un 80%, si no recuerdo mal, de sus emisiones eran en codificado, en pago. Bien, y hasta un máximo de un 20%, quiero recordar que era, podían ser en abierto. Bien, esta situación de alguna manera se mantiene y no tenemos grandes novedades legislativas en el ámbito televisivo desde el año 88, inicio de las emisiones en el año 2000, inicio de las emisiones según los contratos concesionales el 3 de abril del año 2000, quedémonos con esta fecha, 3 de abril del año 2000, 3 de abril de 1990, inicio de las emisiones de las televisiones privadas en España. Una fecha clave, desde el punto de vista de lo que luego vamos a ver. Y a partir de ahí nos encontramos ya como innovaciones legislativas, ya en el año 95, la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable y por lo tanto la aparición con rango de ley de la televisión difundida por sistemas de cable, y también en el año 95, la Ley 41 y 42 de 1995, la Ley de Televisiones Locales por Ondas Hercianas. Ley de Televisiones Locales que venía a resolver una situación
que algunos de los que estáis aquí bueno, pues habéis conocido de forma directa y como protagonistas, una situación que se había generado pues, a partir de los años 70, que se disparó en el ámbito de la radio en el año 80 con las emisoras libres, y que en los años 90, primeros años finales de los 80, primeros de los 90, se traslada también al ámbito televisivo con la aparición de televisiones de proximidad, televisiones comunitarias, como las llamaríamos hoy también, televisiones muy implicadas en el tejido social de sus entornos. La primera fue la televisión, ellos dicen, ¿no? Los de Cardedeu, aquí hay una cierta polémica entre la televisión de Cardedeu y una televisión andaluza sobre cuál fue la primera, pero vamos, en todos los manuales nos encontramos que Cardedeu fue la primera televisión local de proximidad, ¿no? De carácter comunitario en nuestro país, como primera televisión local, o por ejemplo casos concretos como en Madrid, Telecan, ¿no? La televisión de Vallecas, o Telemadroño, o la televisión de Cuatro Caminos, etc. Bueno, pues tuvimos varias experiencias en este sentido. Y se vino a intentar regular con rango de ley la situación de estas televisiones, a regularizar su situación. Pero en el año 96 el Partido Socialista pierde las elecciones, entra al poder el Partido Popular, y lo que suele ocurrir, y esto desde el punto de vista jurídico es relevante, ¿no? Haga usted las leyes, déjeme a mí los reglamentos, ¿no? Y a partir de aquí nos encontramos con que tanto la ley de televisiones locales como el cable se va dilatando su desarrollo reglamentario, se termina desarrollando la ley de telecomunicaciones por cable y se genera el universo de operadores en distintas demarcaciones en el cable en nuestro país, con ONO en la zona de Levante, Santander, Jerez, y luego las empresas eléctricas beneficiarias de prácticamente el resto del territorio, con las excepciones o con las especificidades del caso de Galicia, con R, el caso del País Vasco, con Euskaltel, o el caso del Principado de Asturias, con Telecable. La experiencia en el cable gestionado por las empresas eléctricas fue un desastre. Buena prueba de ello es la situación, por ejemplo, de Madrid, y las muy bajas coberturas, la muy baja tasa de penetración del cable en esta comunidad autónoma, y en cambio situaciones muy exitosas, por ejemplo, pues en el Levante, en Castellón, Alicante, Valencia, Albacete, Jerez o Santander por parte de ONO, el ONO inicial, o las situaciones de penetración del cable en Asturias, Galicia o el País Vasco, hasta el punto de que en todos estos territorios, excepto el original territorio de las empresas eléctricas en el cable, hoy nos encontramos con que el cable es líder, hoy lidera los accesos de banda ancha en sus comunidades autónomas respectivas, con tasas de penetración por encima incluso de Telefónica. O sea, estamos en una situación que desde ese punto de vista es muy ejemplificante respecto de los niveles de competencia y eficiencia en la gestión por parte de estos operadores. Y en cambio, las televisiones locales se encuentran sin desarrollar reglamentariamente. Y hay una fecha que es el 12 de marzo del año 2004, justo el día siguiente de los atentados de Atocha, se celebra un Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros de Aznar, y justo en ese Consejo de Ministros se aprueba el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local, el desarrollo reglamentario de las televisiones locales. Y se hace un diseño sobre la base de modificaciones y una legislación específica respecto de la televisión local y que por lo tanto afectaba al tercer sector en el ámbito de la televisión de forma directa, en el que ya la televisión local no es analógica, solo es digital, teóricamente, la realidad era otra y sigue siendo hasta la fecha otra de alguna manera, y es el 12 de marzo del año 2004 cuando se aprueba este reglamento, el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre Local, que es el que hace el diseño de demarcaciones para televisión local y la planificación de múltiples, tal como prácticamente lo conocemos hasta la fecha. Y aquí es donde entramos en un momento clave, desde mi punto de vista, y es la victoria del Partido Socialista el 14 de marzo, 2 días después de este Consejo de Ministros, al domingo siguiente, y es la victoria del Partido Socialista el 14 de marzo del 2004, y es aquí donde se toma la decisión de acometer una reforma global, global del conjunto del sistema radiotelevisivo en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo, si me permitís,
sencillo a la hora de apreciarlo y que algunos sois más jóvenes que otros, o somos más jóvenes unos que otros, pero en aquellos años nos encontrábamos ante un escenario que era básicamente el siguiente. Una situación de muy fuerte descrédito y de falta de credibilidad de la radiotelevisión pública estatal. Eran los años del Prestige, eran los años de la ocultación de las convocatorias de huelga general por parte de los sindicatos, y de alguno que hay aquí sentado en primera fila lo recordará bien, justo en la convocatoria de huelga general de julio del año 2003, si no recuerdo mal, ¿no? Una situación que terminó generando una sentencia que no tiene parangón en toda Europa, una sentencia de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que termina condenando a la dirección, no a Radio Televisión Española, sino a la dirección de Radio Televisión Española por manipulación informativa, la Radio Televisión Pública condenada por manipulación informativa, por la ocultación premeditada de la convocatoria de esta huelga general y de los argumentos para la convocatoria de esta huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, y que terminó generando esta sentencia la imposición de una serie de medidas y, entre otras, la obligación que se le impuso a Radio Televisión Española de difundir en sus informativos el hecho de esta condena. Esto es lo que provoca la famosa aparición del director de Televisión Española en aquellos momentos, Urdazi, con la famosa mención aquella de CCOO, porque lo que se estaba leyendo era el fallo de la sentencia, que el propio fallo de la sentencia obligaba a que se difundiese, ¿no? Una situación compleja, porque yo reconozco y yo lo viví de alguna manera de forma muy directa todo este proceso judicial, pero que probablemente la lectura de aquella sentencia hubiese pasado inadvertida, pero fue precisamente por esa mención a CCOO lo que provocó la multiplicación de sketches y comentarios jocosos que terminó haciendo famosa la difusión de este fallo judicial. Y, por lo tanto, una situación de fortísimo descrédito del sistema radiotelevisivo público, falta de credibilidad, y no solo esto, sino una apariencia o una percepción a nivel social de fortísimo endeudamiento, falta de eficiencia y mala gestión del sistema público radiotelevisivo. Algo que desde la perspectiva de algunos es complejo, una deuda que en puridad, desde una perspectiva jurídica, no se puede achacar directamente, no se puede atribuir a la gestión de Radio Televisión Española, sino en la práctica a un sistema perverso diseñado a nivel gubernamental en nuestro país, a través del cual una parte importante de la deuda pública, se transfiere al ámbito privado, en concreto a Radio Televisión Española o, en el caso del transporte, a Renfe, de tal manera que a estas entidades públicas se les obliga a recurrir al endeudamiento privado para su financiación, lo cual provoca un incremento de la deuda hasta límites realmente insoportables. Hablamos de cantidades billonarias en pesetas desde aquellos años, y que terminan generando incluso la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea por ayudas de Estado y por financiación no correcta desde la perspectiva de la que se conoce como la doctrina Almar y la aplicación de lo que es las ayudas públicas a empresas que compiten con el sector privado y que amenazaban a nuestro país con la imposición de una muy fuerte sanción por la mala gestión económica que desde el Estado, una mala gestión presupuestaria que se hacía respecto de la Televisión Española. Por lo tanto, teníamos aquí un grave problema. Un grave problema que el nuevo gobierno intenta resolver a través de la creación de una figura, desde mi punto de vista interesante, que es lo que luego se conoció como el Comité de Sabios, el Consejo para la Reforma de la Radio, Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad estatal, o titularidad del Estado, este comité de sabios que terminó ofreciendo un informe que sirvió de base para la elaboración de una ley que es la que hoy conocemos como la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. Pues bien, una vez que el Partido Socialista gana las elecciones, lanza un plan de impulso el 30 de diciembre de 2004
en el que se presenta un diseño de modelo global para el sistema radiotelevisivo, que básicamente pasa por la aprobación de esa ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, una vez que acabaran sus trabajos necesarios, la aprobación de una ley general audiovisual, estoy hablando del 2004 y estamos ahora a mayo de 2009, una ley general audiovisual que todavía no existe, y una ley de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, una ley para la creación de la Autoridad Audiovisual Independiente. Junto con ello, también el gobierno, que lo que pretendía era lanzar y hacer pública una hoja de ruta que fuese conocida, pública por todos los sectores interesados, afectados en mayor o menor medida respecto del sistema televisivo, esto es, operadores de televisión, operadores de telecomunicaciones que dan soporte, ¿no?, y prestan el servicio de transporte y difusión de la señal de televisión, al sector industrial de la electrónica de consumo, al sector de la distribución comercial y a los usuarios. Se pretendía dar a conocer cuál era esta hoja de ruta, de tal manera que las distintas piezas del puzzle se pudiesen ir ensamblando y generando un modelo homogéneo para el conjunto del sistema televisivo. Se me ha olvidado antes hacer una mención al inicio, y es un elemento fundamental de lo que estamos viendo hoy, el fenómeno convergente, el inicio de la aprobación con rango de ley de la televisión y la radio digital en nuestro país, que encuentra su base jurídica, su base legal, en una disposición adicional, en una ley de presupuestos, una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado de 1998, en concreto una ley de diciembre del año 97, que en una disposición adicional 44ª, que se introdujo a través de 2 enmiendas del Partido Popular y Convergencia y Unió en el Senado y que por lo tanto no hubo oportunidad ni siquiera de debatirlas, en 4 párrafos da soporte legal al sistema de la radio y la televisión digital en nuestro país. Lo cual provocó a su vez en el año 98 a la aprobación del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, que permitió el inicio de las emisiones en el año 2000, si no recuerdo mal, finales del 99 o en pruebas 2000 ya con carácter comercial, de la que era la locomotora, la que se concibió como locomotora en aquel momento de la TDT en España, que era una plataforma de televisión de pago que se conoció como Quiero Televisión y que terminó fracasando. Terminó quebrando y cerrando y dejando sus emisiones. Pues bien, el gobierno, ante esta situación, frente a la situación de televisión española, se propone la aprobación de la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, pero luego también el gobierno toma la decisión de aprobar un plan de impulso de la televisión digital terrenal, de liberalización de la televisión por cable y de fomento de horarios. Este plan necesitaba de la aprobación de una ley de medidas urgentes que desbloquease, para poder incrementar la pluralidad en el sistema televisivo español, que desbloquease el límite de 3 operadores que nos encontrábamos en la Ley de Televisiones Privadas del año 88, y también el que permitiese o nos diese la oportunidad de modificar aspectos parciales de la Ley de Televisiones Locales del año 95. De todo ello, también se toma la decisión de impulsar la televisión digital terrestre, modificando el modelo de televisión de pago que se diseñó en su momento, y el planteamiento pasa por 2 o 3 grandes elementos. Por un lado, aprovechar la introducción de mayor pluralidad en el sistema. Por otro lado, colocar como locomotora a la radiotelevisión pública, a Televisión Española. Hacer un reparto de los múltiples que permita a Televisión Española hacer desconexiones territoriales, no con carácter provincial, sino con carácter autonómico, y que las comunidades autónomas pudiesen tener múltiples con desconexiones comarcales o provinciales, y no necesariamente, y no solo con emisiones para el conjunto de la comunidad autónoma, y adelantando la fecha del apagado analógico, que inicialmente estaba prevista para el 2012, y adelantándola al año 2010, al 3 de abril en concreto de 2010. Si recordáis, y entro en la recta final de mi intervención, os decía que os quedaseis con la fecha del 3 de abril de 1990, que es, según los contratos concesionales,
de Antena 3, Telecinco y Sogecable, lo que era Canal Plus, era el inicio de sus emisiones. Los periodos concesionales son de 10 años, por lo tanto hubo un primer periodo concesional que fue desde el 3 de abril de 1990 al 3 de abril de 2000, y ahora nos encontramos en la fase final, en la recta final del segundo periodo concesional, que acaba el 3 de abril de 2010. Por lo tanto, el adelanto del apagado analógico en 2 años al 3 de abril de 2010 no es una casualidad. No es que a alguien en Moncloa se le ocurriese decir vamos a fastidiar la Semana Santa del 2010, y si no recuerdo mal, cae el Sábado Santo, y vamos a fastidiar la noche, el paso del Sábado Santo al Domingo de Resurrección con el apagado analógico. No fue esto. Sino que en este contexto de plan global con perspectiva convergente para el conjunto del sistema televisivo, lo que se planteaba era algo tan sencillo como si previamente habíamos aprobado ya la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, locomotora de la televisión digital terrestre, con una situación saneada, y al día de hoy, con una situación incluso de liderazgo del sistema televisivo a nivel nacional, si tenemos una ley general audiovisual ya aprobada, en la que claramente se ha delimitado el espacio de prestación del servicio público por parte de entidades públicas, en el caso estatal, Radio Televisión Española, en el caso autonómico, las empresas públicas, los entes públicos o las corporaciones públicas de cada comunidad autónoma, y por otro lado tenemos todo el ámbito privado televisivo, en un fenómeno de liberalización de este sector,